Gratamente satisfechos por vuestra participación en estos encuentros por la descentralización, esta vez con el tema escenarios de riesgo, gestión de conflictos y desarrollo territorial. Saludamos la presencia virtual de nuestro expositor, el magíster José Luis Álvarez Ramos, coordinador de desarrollo territorial de la Secretaría de Descentralización de la PCM. El día de hoy, vamos dando continuidad a los temas abordados por el magíster Álvarez. Esta es la tercera oportunidad que nos acompaña, un poco dando una secuencia lógica de los temas que él tiene expertise. Hoy nos va a también compartir su experiencia y conocimientos respecto de la gestión justamente de los riesgos, los conflictos y las implicancias de ellos en el desarrollo territorial. Para conocimiento de nuestro auditorio, el magíster José Luis Álvarez Ramos es antropólogo por la Universidad Católica del Perú, con maestría en Economía y Desarrollo Internacional en la Universidad de Bath de Inglaterra. Él es gerente público de la Autoridad Nacional del Servicio Público Servir, tiene cuantiosa experiencia laboral en el Estado, en la presidencia del Consejo de Ministros, en los ministerios de Vivienda, Construcción, Saneamiento, Transportes, Comunicaciones, en gobiernos regionales como Amazonas, Junín, a nivel nacional y a nivel internacional, en trabajos de investigación con universidades y organismos internacionales como la Universidad de Bath, con Tailandia, Etiopía, Bangladesh y Perú. Es autor de varias publicaciones referidas justamente a la materia de análisis, las rutas de diálogo y gestión social, diálogo, después Perú, Estado y conflicto social, la antropología ante el Perú de hoy. Con este breve preámbulo, damos la bienvenida al magíster José Luis Álvarez para que haga uso del auditorio y pueda dirigirse a nosotros. Bienvenido, magíster, el auditorio es suyo. Gracias, Marina. En primer lugar, saludarlos a todos por esta invitación, nuevamente para brindar algunas herramientas importantes para la gestión pública. Y en este caso voy a trabajar tres herramientas que son, creo que importantes para la gobernanza. Uno es la gestión de riesgos, cómo se gestionan los riesgos sociales. Otro, la gestión de conflicto y sus implicancias en la gobernanza territorial. Entonces, son tres, digamos, estrategias, formas de abordar. En realidad es complejo cada uno de ellos y voy a ceñirme a algunas herramientas nada más para luego ir desarrollando con más profundidad cada tema. Bueno, lo que hay que entender en primer lugar que los riesgos desde el punto de vista social eh, tienen varios niveles. Un nivel importante es el riesgo estructural, o sea, lo que las estructuras económicas, sociales, globales mantienen en sí. Para poner un ejemplo, un riesgo estructural es algo como la estructura geológica de las zonas sísmicas, es decir, eh, provienen de un conjunto de procesos históricos, en el caso geológico de cientos de años, y por otro lado, en el caso de los aspectos sociales son pues bastantes centurias o décadas de formación. El primer escenario de riesgo estructural es el colapso de los ecosistemas ambientales. Hay una conflictividad producto del deterioro ambiental, el cambio climático y otros escenarios que tenemos a nivel global que son determinados de procesos mucho más complejos que decisiones políticas, por un lado. Por otro lado, tenemos el tema del desmantelamiento de los órdenes producto de los mafias o crímenes organizados, que son transnacionales. El problema de las drogas, por ejemplo, son cadenas productivas que van desde la extracción, producción de la consumo en otros problemas estrés, la migración internacional, que es otro problema, por ejemplo, el caso de los venezolanos en Latinoamérica, o el caso de centroamericanos para Estados Unidos, son problemas estructurales que van más allá de los países. Y otro de los aspectos es el tema de la transición democrática, es decir, cada vez los países tienen dificultades para mantenerse democráticamente
las actitudes autoritarias están muy fuertes en el escenario actual, que son procesos, ¿no? Procesos totalitarios que en el siglo XX hemos tenido varios y que ahora están emergiendo. Y otro factor es las desigualdades existentes a nivel global. Nunca la economía mundial fue tan desigual. Piketty, un economista francés, ha hecho un libro sobre el capital en el siglo XXI y explica cómo la evolución de la desigualdad en los últimos 100 años ha conllevado pues a un escenario donde menos del 1% de grupos son dueños de más del 50% del patrimonio mundial. Eso no ha ocurrido en la historia, por lo tanto es un escenario de conflictividad muy. Finalmente, el tema del tejido social es que obviamente no lo vamos a poder, que esto influye en los sistemas de conflictividad. Es decir, mucho de la conflictividad que tenemos ahora proviene de estos riesgos, pero no todo se puede explicar por eso, porque hay otros niveles más locales, coyunturales que cómo se realiza el manejo del riesgo. Entonces, va dando ese contexto general, ¿no? Porque siempre es necesario tener una mirada amplia. Debemos hablar ahora qué entendemos por un escenario de riesgo. Un escenario de riesgo desde el punto de vista social es un territorio donde existe factores de peligro y de vulnerabilidad. Hay amenazas, ¿no? En los escenarios sociales y hay factores vulnerables desde el punto de vista social, económico, que vamos a pasar a explicar algunos indicadores de peligro y vulnerabilidad. Entonces, lo que tenemos que hacer es explorar una metodología que nos permita entender cuáles son los factores que definen este escenario de amenaza y de vulnerabilidad en un territorio en un momento dado, además entendiendo que esto es bastante dinámico, no es estático. Entonces son procesos que cambian rápidamente y no son procesos, si bien es cierto, una matriz estructural, pero sí sus cambios dependen de muchas coyunturas. ¿Cómo se construye un escenario de riesgo? ¿Cómo nosotros debemos construir, digamos, conceptualmente y metodológicamente un escenario de riesgo para poder intervenir sobre ello? Primero es evaluar la amenaza desde el punto de vista social, obviamente, evaluar los factores de vulnerabilidad y evaluar los factores de riesgo, ¿no? Entonces, ¿qué amenazas? Para preguntarnos sobre las amenazas, las evaluaciones, debemos responder las siguientes preguntas, ¿no? En el territorio, ¿qué tipo de conflictos pueden presentarse en ese territorio? ¿Cuáles serían las características de dichos conflictos? ¿Qué tipos, qué cobertura, qué intensidad, qué frecuencia y qué susceptibilidad digamos, a presentarse? Y también entender sus causas, el origen de estos conflictos y su dinámica, ¿no? Cómo intervienen los actores y cómo tiene que hacerse, ¿no? Para empezar a, digamos, diagnosticar el escenario y luego trazar una estrategia de cómo intervenir sobre ello. ¿Cómo evaluar la vulnerabilidad? Hay que preguntarse qué elementos institucionales, económicos, sociales, en ese escenario, en ese territorio, son vulnerables y qué otros presentan fortalezas. ¿Cuáles son las causas de esas vulnerabilidades? Por ejemplo, la pobreza, la desigualdad son vulnerabilidades, falta de servicios. ¿Y cuáles de ellos son más importantes? Y en el caso de producirse un conflicto, ¿qué pérdidas generaría, no? Entonces, son las preguntas que nosotros tenemos que hacer para evaluar el riesgo de un territorio. Entonces, ¿en qué consiste el escenario evaluar el escenario de riesgo social? Consiste en establecer esa relación entre territorios. Entonces, pero estudios sobre conflictos nos han enseñado que existe, digamos, 30 factores que son los que generan mayor vulnerabilidad y amenaza.
Entonces, el estudio del análisis de riesgo en este modelo que voy a presentar ahora significa evaluar si estos factores ocurren en este territorio a nivel de su intensidad, la probabilidad amenaza que sea bajo, medio, alto, muy alto, y vamos a hacer un ejercicio a partir de un caso para un poco explicar estos factores, cómo funcionan en el territorio. La idea es que antes de la intervención de un proyecto, antes de la presencia del Estado, de una gran inversión, evaluemos el riesgo social que significa ese territorio. Conversando con inversionistas sobre estos temas, y justamente nace este modelo. Antes de una gran inversión se hace un conjunto financiero, es decir, la posibilidad de conseguir los créditos desde el punto de vista legal, o sea, los acuerdos que se van a ser cumplidos por el Estado, por las partes, hace un conjunto de evaluaciones de riesgo que tiene que ver con el riesgo crediticio, el riesgo tecnológico, eh, para obviamente preguntarse si la inversión va a tener rentabilidad a largo plazo y va a estudios de mercado, riesgo, etc. Pero no así, no existe el estudio de riesgo social. Por eso es que muchos proyectos pasen paralizados porque obviamente no han hecho su evaluación de riesgo y segundo, no han considerado estos factores en su evaluación. ¿Y cuáles son estos factores? ¿Cuáles son los factores de riesgo de un escenario? En primer lugar, la desigualdad. Si una sociedad es desigual, un territorio, una comunidad, un escenario, es muy probable que el riesgo es muy alto, es muy probable que ahí ocurra conflictos o paralicen proyectos. Entonces hay que medir con indicadores como el indicador Gini y cualquier otro indicador que mida la desigualdad para ver si el riesgo es alto, medio o bajo. Otro elemento es la percepción social de los ingresos, es decir, recientemente ha salido un estudio del IEP sobre la percepción de desigualdad en el Perú y manifiesta que el 60%, casi el 60% de la población la desigualdad percibe y que es un problema. Entonces, obviamente esto manifiesta una convulsión social latente, ¿no? Entonces, pero y similar trabajo se puede hacer en eh, escenarios más pequeños, localidades, regiones. De riesgos sociales previos. Si de conflictos sociales previos, es decir, si conflictos ha tenido, el riesgo es alto. Otro factor es la legitimidad de la clase política. Autoridades, ¿no? Si son legítimas, si han ganado con buen porcentaje las elecciones, si han logrado construir alianzas políticas que le permitan sostenibilidad, es otro, a mayor, digamos, legitimidad, menor riesgo. Otro factor es la cohesión sociopolítica. Cuanto más cohesionada está la sociedad, obviamente el riesgo es más bajo, ¿no? La estabilidad del gobierno local igualmente, ¿no? Entonces, cuanto más estable es, el riesgo es B. La eficiencia y eficacia de la política del gobierno igualmente. Independientemente del local, regional, tenemos que medir la eficacia y a mayor eficacia, menor riesgo, ¿no? Los grados de participación democrática es otro indicador importante, que todo esto es medible, todo esto es posible medir con indicadores, eh, y también los procesos de sucesión del poder político, cuando está garantizada la sucesión, las elecciones no son cuestionadas, no se acusa de fraude, obviamente el riesgo de su estabilidad es más bajo. Igualmente los grados de consenso en los objetivos locales. Las denuncias de contaminación ambiental también es un factor importante. A mayores denuncias, mayor riesgo, ¿no? Eso ha probado mucha evidencia sobre eso. La existencia de conflictos intervecinales igualmente. Las amenazas externas contra la estabilidad también. Entonces, son 30 indicadores. El grado de control del sistema político igual, a mayor estabilidad del sistema, es decir, hay otros organismos de control, ¿no? El Poder Judicial, el Legislativo o los consejeros regionales que controlan
es importante, la confiabilidad y la legitimidad, la generación de confianza, las relaciones con la fuerza de trabajo, es decir, si hay un respeto a los derechos de los trabajadores, es menor riesgo, obviamente. El ingreso per cápita, a menor ingreso per cápita, mayor riesgo, eso es obvio, ¿no? El crecimiento económico igualmente, el anterior y el futuro, ¿no? Eh, Igualmente la disponibilidad de mano de obra calificada, es decir, si no hay mano de obra calificada, obviamente van a traer empleados externos y eso conlleva riesgos, ¿no? Y el libre acceso a recursos naturales igualmente, la legislación sobre contaminación, la infraestructura y servicios básicos, la existencia de narcotráfico y bandas criminales, también a mayor, digamos, presencia, mayor riesgo, la denuncia de corrupción igualmente, y las brechas sociales. Entonces, estos 30 indicadores nos van a ayudar a medir si el escenario es de alto, medio o bajo riesgo. Y nosotros hemos hecho un ejercicio. Entonces, que voy a explicar más adelante, es usando este modelo en un proyecto que aún no está implementado. Entonces, definir un escenario de riesgo es entender los intereses, las necesidades, posiciones y objetivos, percepciones de los actores en base a los indicadores que he señalado y definir si el escenario es alto, medio, bajo, muy alto. De tal manera que podamos entender si tenemos una amenaza de conflicto futuro, entender la vulnerabilidad del territorio, ¿no? Si son vulnerables o no, la posibilidad de explosión social, ¿no? Si son susceptibles a un estallido, si tienen capacidad de resistencia o afrontamiento, ¿no? Y si tienen un riesgo de crisis, de generar crisis. Entonces, el objetivo es medir y llegar a definir qué tipo de escenario vamos a enfrentar. Y para eso les voy a mostrar un ejemplo del uso de, de este digamos, sur del Perú existe una gran veta de litio, en el sur de Perú y en Bolivia, Argentina y Chile, hay un manto de litio muy importante que probablemente sea el recurso del futuro, porque toda la energía eléctrica, las baterías, los carros eléctricos están fundamentados en el recurso del litio, muchos lo llaman el petróleo del futuro. El león más parte del territorio mundial, quizás la reserva más grande está ahí. Entonces, nosotros hemos querido hacer un ensayo si este proyecto en qué tipo de escenario de riesgo está. Un poco para explicar el proyecto, para entender, y luego vamos a usar el modelo que he presentado para evaluar el riesgo en el que está inmerso. Obviamente es un esbozo preliminar del modelo, no hay un trabajo de campo profundo. Eso tendría que encargarse la empresa o en alianza con el Estado. Tendríamos que trabajar un equipo compacto para llegar a una medición profunda y trazar una estrategia, pero lo que quiero señalar es que es necesario utilizar estos modelos para no solo para prevenir conflictos, sino para generar escenarios de paz, ¿no? Escenarios de sostenibilidad. Bueno, ¿qué dice este proyecto, que es uno de los más grandes del mundo? Son 910 kilómetros, está ubicado en la meseta de Macusani, en Puno, y es un hallazgo de litio de alta ley volcánico. Y sus depósitos son poco profundos, superficiales, lo que significa que no hay una inversión fuerte en infraestructura para extraerlo. Y además está rodeado de una excelente infraestructura. Esto desde el punto de vista técnico, de ingeniería y geología y minería, ¿no? Tiene acceso a mano de obra, agua y energía, y energía hidroeléctrica, digamos. El transporte igual, hay carreteras principales pavimentadas y hay un abundante suministro de ácido sulfúrico para el procesamiento. Además, está en una zona minera, el sur, donde está Minsur, la mina de estaño de San Rafael,
y hay proyectos de oro y plata. Por lo tanto, ya la gente tiene una costumbre o una tradición, una cultura minera, y él tiene el apoyo del gobierno y algunas comunidades. Entonces, la superficie, como decía, es de 910 kilómetros y los hallazgos continúan y sus perforaciones están en 15%, que es la parte que hemos visto en rojo, pero todo este es un nivel de perforación más alto, o sea, las posibilidades son enormes, ¿no? ¿Qué pasa en cuanto las betas se confirmaron en junio del 2018 y la demanda está creciendo y el precio está a mejora, ¿no? Entonces, el estudio de los riesgos ha demostrado que hay un gran crecimiento. Esta es la foto, digamos, del proyecto, ¿no? En 3D. Y el suministro, la demanda y el precio está en alza, como ven esta proyección al 2030, ¿no? Porque se está reduciendo la venta de litio de Kazajistán, igual de Nigeria, se está reduciendo su producción, ¿no? Y muchas compañías se están retirando. Aparte que el precio está subiendo, y la demanda es alta, el crecimiento es alto. Bueno, eso es en el escenario tecnológico y de mercado y las posibilidades de crecimiento. Pero ¿qué tenemos en el escenario social? Como sabemos, muchos proyectos grandes, Conga, etcétera, se han paralizado, importantes por riesgos sociales, ¿no? Entonces, ¿qué sucede en ese escenario? Entonces, eh, la perspectiva de la empresa, hasta donde conocemos, lo que manifiesta por lo menos información general, es que ellos que pretenden generar empleo local y ven posibilidades de generar en Isibila, Tantamaco, Quelcaya, Chimboya, Corani, etcétera. Además, incluye el desarrollo de competencias laborales, ¿no? Para que la gente pueda tener un personal en monitoreo ambiental, en prospección, en labores de perforación, en preparación de la carretera y además empresas que puedan prestar o alquilar equipos y las comunidades como suministro de estas compañías. Asimismo, apoyo tienen en su plan de relacionamiento comunitario hasta donde conocemos, un apoyo en el evento de festivales, eventos locales, festividades que hay siempre en esa zona, y en campañas médicas constantes y en mejoramiento del agua, programas de leche, patrocinio, instituciones, etc. Entonces, digamos, un plan de razonamiento clásico, que es lo que está pensando. Pero si usamos nosotros el modelo de riesgo y hemos hecho una evaluación a partir de la información de colegas que trabajan en la zona, una información preliminar, y hemos logrado y he llegado a atender un modelo de riesgo que voy a explicar ahora. La zona en desigualdad tiene un riesgo alto, ¿no? ¿Por qué? Porque existe obviamente un escenario de desigualdad y al mismo tiempo su percepción social de esa desigualdad es alta, por lo tanto tenemos ahí un escenario de riesgo alto. No existen conflictos sociales previos por esa tradición, por lo tanto, en ese escenario, ese alcalde anterior, que todavía está vigente, tenía cierta estabilidad hasta diciembre, pero esto no sabemos todavía cómo se va a mover las nuevas autoridades, por lo tanto, este es un indicador que puede moverse a riesgo alto, muy alto. Igualmente, la cohesión por lo tiempo muy... Y habría que evaluar ya el nuevo gobierno y sus planes y proyectos, ¿no? Entonces, eso es un factor que puede moverse a medio, alto, muy alto. La adaptabilidad es media, ¿no? Eficacia de política de gobierno es muy alto porque no hay mucha política de gobierno ahí, no ha tenido mucho impacto. Los grados de participación democrática es bajo porque sí tienen un mecanismo de participación democrática. Los procesos de sucesión de poder político igualmente, ¿no? Es, y el grado de controles también.
La denuncia de contaminación es un riesgo muy alto porque ya existe una narrativa respecto a que el, el, el litio, el uranio, son cancerígenos, va a afectar a la población. Con poca evidencia, es cierto, pero ya está instalado ahí una narrativa. Entonces hay un tema de riesgo ahí. Y la existencia de conflictos vecinales, el riesgo es bajo. Las amenazas contra la estabilidad sí, porque muy cerca han existido, digamos, grupos armados que podrían, amenazan con trasladarse ahí. Por lo tanto, el grado de estabilidad también es alto. La confiabilidad, conforme los indicadores de, digamos, locales, son bastante bajos por la autoridad que está instalada ahí hasta diciembre. Pero como digo, si esto cambia, podría moverse a alto y muy alto. Entonces ahí tenemos factores de riesgo que todavía no están medidos. Igual la eficiencia de la administración pública es medio, pero las relaciones con la fuerza de trabajo es riesgo muy alto porque no hay capacidad local para la nueva industria que se viene. El ingreso per cápita es medio y el crecimiento es medio y el potencial es alto, ¿no? En los próximos años. La disponibilidad de mano de obra calificada también es riesgo muy alto porque no hay, y la posibilidad de contratar empleados externos es alto, y por lo tanto eso genera conflictividad porque los locales siempre son reacios al beneficio del externo, y la disponibilidad de riesgo medio y los requisitos también. Infraestructura y servicios bajos no están desarrollados, por lo tanto hay un riesgo alto ahí. Y la existencia del narcotráfico también hay zonas que amenazan, no cerca, pero digamos amenazan. Y denuncia de corrupción es medio, eso también, como digo, podría moverse. Terrorismo está, como digo, lejos, y las brechas sociales son altas. Entonces, eh, tenemos 11 factores de riesgo muy alto y 4 de riesgo alto. Estamos hablando de 15, digamos, 50% del riesgo de que el proyecto pueda tener conflictos sociales. Y si movemos los factores de la autoridad local realmente a este proyecto en los próximos años. Obviamente con cargo a ir precisando con mayor solidez estos indicadores, pero una primera evaluación nos permite señalar que el riesgo es alto. Entonces, este modelo no solamente es un modelo de diagnóstico, sino quiere generar algunos factores de intervención, es decir, cómo intervenir en el territorio para controlar estos factores de riesgo. No hay que decir, no hay que falta el diagnóstico, sino hay que hacer la intervención. No es como un médico que hace el diagnóstico, tiene que proponer una receta, una cura. Para eso necesitamos seguir los siguientes pasos. Primero es el diagnóstico que acabamos de realizar, estimar cada uno de estos riesgos, medirlos, conocer sus causas, ¿no? Y preparar la estrategia de prevención e intervención. Y para eso tendremos un conjunto de técnicas y estrategias que nos permitan generar la respuesta, obviamente, de la sociedad a esta intervención. Y como esto siempre en estos procesos es bastante retroalimentación, generar una mejora de las estrategias para lograr la paz social, la estabilidad, para garantizar las inversiones, ¿no? ¿Cómo se realiza esto? Hay tres factores fundamentales que ocurren en toda gestión de riesgo y gestión de conflictos. El primer elemento es la gestión del entorno político, es decir, tenemos que tener claro que esto requiere una gestión del entorno político a multinivel y multiactor, ¿no? Es fundamental tener claro esa precisión. Otro elemento es la gestión estratégica, es decir, qué aspectos estratégicos de estos indicadores tenemos que mover, servicios básicos, las denuncias ambientales, los grupos armados cercanos, etcétera, y la gestión operativa, que es el día a día, ¿no? Entonces, estos tres factores son fundamentales para encontrar la solución. Y ahí tenemos algunas técnicas. En primer lugar, los factores que hemos señalado, que hemos identificado, es necesario entender sus causas. Y para eso la técnica de problem solving nos ayuda a identificar
planteándonos las siguientes preguntas. ¿Cuándo ocurre? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Quién? ¿Qué? ¿Y por qué? Porque esto es una evaluación desde el punto de vista del riesgo y del conflicto. Es muy diferente hacer un diagnóstico social, una línea de base que te piden los proyectos de intervención tipo, digamos, de intervención que te piden para un proyecto específico, ¿no? Te piden información ambiental, social, etcétera. Sino este tiene un enfoque más en identificar los factores de riesgo y entender sus causas. ¿Para qué? Para luego mover e intervenir sobre ellos. Entonces es fundamental hacerse, esta es una técnica, hacerse esas preguntas. O la otra es la famosa, el diagrama de Ishikawa, que es generar un árbol de problemas, ¿no? Un diagrama para entender las causas de estos problemas que de hecho son muchas y que muchos conocemos esta técnica también. La idea es identificar estos factores y sus causas para generar una intervención. Es decir, no se trata de la metodología invierte P, ni SNIP, sino esta es una metodología basada en el riesgo, basada en entender las causas de esos factores que hemos encontrado que son de alto riesgo. Y otra consiste en el famoso problema estratégico de Nardone. Para un poco graficar esto es la famosa técnica del alpinista, ¿no? Los alpinistas, para lograr un punto a donde quieren llegar, definen una estrategia que es totalmente diferente a las de otras actividades. Y ellos trazan su ruta evaluando aquellos lugares donde han causado desastres, ha ocurrido avalanchas o ha habido pérdidas, es decir, evalúan el riesgo en función a los lugares donde ha ocurrido problemas, ¿no? Entonces, ¿dónde les va peor? ¿Dónde les ha ido peor antes? Se plantean el problema señalando que, basado en los antecedentes y en su experiencia, en su análisis, y plantean, primero definen el objetivo, pero plantean y dicen cuáles son las soluciones que se intentaron y cómo se empeoraron estas, ¿no? Entonces, y en base a eso definen las rutas o las rutas nuevas o las rutas ya trazadas, ya demostrada su seguridad y es la que sigue, ¿no? Y corrigen progresivamente según cómo van avanzando. Y ese es el punto en que define, porque es un deporte de alto riesgo, por lo tanto nos enseña una técnica que nosotros al aplicar al tema del riesgo social, tenemos que plantearnos los escenarios catastróficos, los escenarios que se producirían conflictos, en qué momentos, probablemente para evitarlos, para medir. Entonces, todo esto obviamente requiere un desarrollo partido en la data, lo de la localidad, del territorio, ¿no? Pero digamos, estas técnicas nos ayudan a ir ordenando la información y definiendo la estrategia. Entonces, es necesario un diagnóstico dinámico, para eso las matrices, los árboles de problemas, las herramientas que tenemos. Es necesario construir un escenario, ¿no? Construir un escenario, hacer un análisis. Es necesariamente construir y generar alianzas con los actores, conocer las trayectorias futuras y es necesario pues construir una estrategia para definir los riesgos. Pero no es solamente la estrategia en cuanto a lo que nosotros tenemos ahora, sino sobre todo mirando el futuro. Es decir, un escenario de riesgo tiene que tener un análisis prospectivo. Es decir, mover esos indicadores de vulnerabilidad o de amenaza hacia indicadores positivos y construir un escenario, digamos, óptimo, ¿no? Partir del escenario actual, del diagnóstico causal explicativo, que es lo que hacemos, por qué esos problemas, y luego generar variables para construir escenarios futuros. Y eso es en la perspectiva, ¿no? Consiste en preguntarse de dónde
vienen los hechos, a dónde vamos y a dónde, y sobre todo a dónde queremos ir. Y para eso hay tres, es decir, los 30 factores y las tendencias que hay. Las tendencias son algunos a riesgo alto, otros a riesgo bajo, a riesgo medio. Pero estas tendencias es si no existiera eventos o decisiones que modifiquen. Entonces, hay eventos como por ejemplo las elecciones, un evento que modifique esa tendencia. Al cambiar una autoridad, obviamente esa autoridad va a manifestar su posición a favor o en contra, o digamos neutral frente a un proyecto. Es un evento que va a definir esas tendencias. O sea, las tendencias no son digamos, eh, históricamente determinantes, se modifican. Y eso a su vez depende de las decisiones que se vayan tomando a nivel de los actores. Entonces, las tendencias son modificables, por lo tanto, la estrategia consiste en modificar o llevar esas tendencias hacia escenarios óptimos. Entonces, basarse en los problemas, encontrar los factores críticos y conducir el escenario tendencial a un escenario deseable, ¿no? O a un escenario probable, ¿no? Entonces, eso significa, y en el eje de Schwartz nos permite, pues, obviamente, modificar. Entonces, es ver de dónde venimos, dónde estamos, y ir a un escenario tendencial, que es lo que tendencia, a un escenario de apuesta, que es a donde iríamos, y un escenario probable es donde nuestra intervención sea limitada, o un escenario, pues, catastrófico, que es que entonces construir escenarios futuros en el eje de Schwartz significa, pues, construir el escenario alterno, el de apuesta, y obviamente evitar el escenario negativo, que es el que produciría el conflicto. Eh, Eso es, digamos, las dimensiones que tenemos que ver, y para eso es necesario identificar estos factores claves que hemos señalado en los 30 puntos, definir el horizonte de cada uno de ellos, identificar sus factores críticos y obviamente ubicar el escenario de apuesta y ir contra él, a favor de él, ¿no? Entonces los escenarios en la frase de Schwartz no son predicciones de futuro, sino intentos de percibir futuros en el presente, ¿no? Obviamente, esto requiere de visualizar el conflicto en sus posibilidades. Si nosotros vamos a ya entrar al tema de la gestión en sí del conflicto, porque hemos visto la gestión del riesgo, tenemos que entender que el conflicto, si es que se llegara a producir, primero, el conflicto son multidimensionales, ¿no? Es decir, que todo conflicto no es que muchos dicen no es por dinero, o es que están reclamando el medio ambiente. No, en realidad todo conflicto es multidimensional. Tiene elementos económicos, tiene elementos ambientales, tiene elementos sociales, políticos y culturales. O sea, no puedes reducir un conflicto a sus razones o sociales o políticas económicas. Tienes que entenderlo en todas sus dimensiones y sobre un territorio en el cual está. Entonces, eso es fundamental para trazar una estrategia de gestión del conflicto. Existen diversos tipos de conflicto, porque no solo hay que entender sus factores, su dinámica, su origen, ¿no? Sino entender el proceso en el cual se da la dinámica. Este es un conflicto clásico, ¿no? Es una escalada, pero no es el único. Hay otros conflictos que tienen esta dinámica, este tipo de tornado, es decir, como por ejemplo el conflicto de los exportadores, ¿no? De hace 2 años, ¿no? En el gobierno de Vizcarra. Un conflicto que estalló como consecuencia de una movilización que hubo en Lima contra el expresidente Merino, y que estalló en el sur, pero se reprodujo en el norte y en el centro. Es un posible tipo de tornado que se traslada, ¿no? Entonces, estos son conflictos clásicos, tipo Tía María, es decir, eh, llegan a un punto, llegan a acuerdos bajos, y vuelven a intensificarse una dinámica diferente.
Entonces tenemos que entender que esto requiere un tratamiento diferente también. Y este es otro tipo de conflicto que es cuando surge en el periodo de crisis como una espiral que se deriva pero tiene su propia dinámica, ¿no? En la Amazonía hay muchos de estos conflictos que llegan, pero de pronto otros territorios se parten y generan su propio conflicto, ¿no? No, para intervenir sobre ellos hay que entender cuáles son los factores que lo motivan y cuáles son los factores que lo mueven. Cuál es la gasolina que alimenta que un conflicto crezca. Y son 6, hasta donde hemos podido confrontar con la evidencia, ¿no? Y lo que hay que evitar que ocurra, porque estos son los factores que hacen que un conflicto crezca. En primer lugar, si no se atienden las demandas de los actores de menor poder, los factores aparentemente que no se hacen escuchar, que no tienen mucho que perder en un conflicto, son los que generan la mayor radicalidad. Eso se ha visto en todos los conflictos. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer es empezar a encapsular y atender las demandas en escenarios de diálogo y empezar a generar acuerdos ahí, ¿no? Entonces, es fundamental eso, partir el conflicto según los actores y empezar a actuar sobre ello. Otro factor es evitar el ingreso de nuevos actores, porque cuanto más actores entran al conflicto, sus posibilidades de crecimiento son mucho más altas. Eso lo vemos siempre, muy numerosos ejemplos, ¿no? A mayor cantidad de actores, mayor demanda, mayor conflicto se intensifica y la crisis es... Otro aspecto es cuando no hay posibilidades, no se establecen acuerdos entre las partes y las partes llegan a actitudes intransigentes y confrontacionales y que esto genera pues mayor intensificación y por lo tanto mayor violencia. Entonces, desde el principio la postura del diálogo son claves para ir cerrando un conflicto y desactivándolo en sus fases primarias, ¿no? La inacción del Estado, de las empresas, porque hay muchos conflictos que lo dejan, que va creciendo, no dejan, esperan que avance y al final cuando ya actúan es demasiado tarde porque el conflicto ya está en una fase de crisis. Entonces siempre hay que actuar rápidamente, preventivamente, generar reuniones, acuerdos preventivos y luego todos los conflictos nos han enseñado que la inacción va creciendo. Otro elemento es el recurso de el uso de recursos mediáticos. Los medios de comunicación son la gasolina en conflicto. Cuando entran los medios de comunicación, obviamente todos los conflictos se intensifican, se incrementan, ¿no? Crecen. Y finalmente, cuando usan el conflicto como plataforma política, ya sea de parte de cual uno de los actores, genera pues, un crecimiento del conflicto. Entonces, todos estos factores son fundamentales desde el principio. Son 6, obviamente hay más, pero estos son los centrales, que obviamente incrementan los conflictos. Entonces uno tiene que aprender a manejar estos factores si es que quiere aprender a desactivar un conflicto, ¿no? Y entender obviamente la lógica de los actores, su reproducción, esto es el ABC, ¿no? Si no conoces a los actores que hacen conflicto, pues no, obviamente estás perdido, ¿no? Tienes que empezar a conocer su lógica política, económica, de producción social, entender la coyuntura, mucho de la información que ocurre, el mapa de actores, el mapa de necesidades, de intereses, son factores centrales, ¿no? Y sobre todo, generar acuerdos. Hay una estrategia que se llama la zona de posibles acuerdos, generar siempre la zona de posibles acuerdos, ¿no? Cocinando la sopa, le decimos eso, que es el punto central de generar los intereses, no las posiciones, son los intereses. Los intereses son lo más posible de dialogar y de llegar a alianzas. ¿Ya? Entonces, es fundamental llegar a esta zona de posibles acuerdos siempre, porque es la que va a permitir avanzar. Entonces, digamos, estas estrategias nos permiten ya, digamos, generar espacios de diálogo y de desactivación eh, si es que los riesgos que hemos diagnosticado pues llegan a conflictos, ¿no?
Finalmente quiero hablar de la estrategia de gobernanza. Es decir, a veces normalmente nosotros desactivamos un conflicto a partir de un acta o de un acuerdo, de una mesa de diálogo, una mesa de desarrollo y que, bueno, generamos pues a veces incumplimientos o a veces tienen largos años de sostenibilidad, pero quizás el objetivo, la estrategia más sostenible es generar gobernanza en el territorio. ¿Qué significa gobernanza en el territorio? Es generar una red más horizontal y democrática de toma de decisiones frente a la jerarquía que a veces está en el Estado o en las empresas, y entender el territorio no como un espacio geográfico, sino como un conjunto de construcción social donde hay actores, instituciones, identidades, en el cual formas de ocupación, en el cual se manifiestan sus formas y en el cual nosotros tenemos que digamos, modular o generar una agenda, ¿no? Un desarrollo territorial. Estos dos elementos ya han sido definidos por la Presidencia y Consejo de Ministros recientemente, ¿no? El concepto de agenda territorial como una herramienta para identificar las prioridades del territorio a mediano y corto plazo, y el desarrollo como un trabajo sobre las dimensiones económicas, sociales, y los escenarios contextuales para buscar el bienestar de las personas, obviamente. Entonces, la gobernanza no es más que desarrollar las capacidades del territorio a nivel del Estado, de la sociedad civil, del sector privado y obviamente generar acuerdos sostenibles en el tiempo que permitan, pues obviamente, darle sostenibilidad. Esto no es nuevo. La Unión Europea tuvo acuerdos en el llamado Acuerdo de Lisboa del 2006, ¿no? El 2006, donde planteó ya acuerdos de gobernanza territorial, que es básicamente, muchos países obviamente usan este proceso. En Perú estamos empezando a trabajar estos temas, donde los territorios y los multiniveles y grupos empiezan a actuar sobre el territorio, intervenir y dar sentido a su participación, desarrollando agendas, estrategias, etcétera, ¿no? Intercambiando el capital, la cohesión, la gobernanza. Es la estrategia que trabajó en Lisboa en un acuerdo, ¿no? De la Unión Europea. Entonces, es planificar el territorio, optimizando recursos públicos, articulando gubernamentalmente y generando institucionalidad. Es generar no solo la planificación, sino la coordinación y el fortalecimiento de las instituciones. Entonces, la gestión del desarrollo territorial se basa pues en la transparencia, la participación y el control democrático en el territorio, y obviamente tiene sus propios indicadores que van más que todo a medir la participación, ¿no? Los indicadores, la equidad, la rendición de cuentas, la eficiencia y la innovación administrativa, la creación de redes y el uso del recurso humano. Entonces, no profundizo más en estos temas porque obviamente por motivo de tiempo, pero son tres grandes líneas que he querido juntar aquí para hacer un análisis sobre las posibilidades y estrategias que tenemos para poder manejar, primero, evaluar los riesgos, segundo, gestionar los conflictos y tercero, instalar la gobernanza territorial en los espacios donde nos toca intervenir o habitar. Bueno, es todo lo que quería compartir con ustedes el día de hoy. Estoy, digamos, llano a sus preguntas, ¿no? Algunas preguntas de repente y luego agradezco su atención. Muchas gracias a Magíster José Luis Álvarez por esta exposición, herramienta sumamente útil y sobre todo creo que viene a colación en este proceso de formulación de la política nacional de multisectorial de descentralización. Además, en este proceso de asunción de las nuevas autoridades locales,
Creo que seguramente se generarán una serie de planificaciones a nivel nacional y creo que este análisis de riesgos nos va a permitir definitivamente aterrizar de mejor manera la intervención. En el chat no tenemos muchas preguntas. Lo que tenemos son agradecimientos a la brillante participación del magíster Álvarez. Y bueno, quizás un comentario final para poder cerrar esta jornada, que de hecho es interesante también señalar de que cada jueves ya tenemos una participación muy activa de un grupo importante de funcionarios y servidores y del público en general a nivel nacional. Este espacio se ha venido ya consolidando durante varios meses y creo que gracias a las ponencias como la que el magíster Álvarez ha realizado hoy día, vamos a continuar a lo largo de los jueves hasta fin de año con una propuesta ya de aterrizaje en las políticas, ¿no? Ya la próxima semana empezamos a trabajar las políticas. No tengo preguntas. A ver, vamos a revisar un poquito el chat. Felicitaciones al magíster Álvarez por su exposición, excelente exposición. Gracias por la información. Son los mensajes de los asistentes a esta jornada. Bueno, no tenemos mayor comentario ni preguntas de los participantes, con lo cual agradecemos muchísimo al magíster Álvarez por esta brillante exposición y contamos con la grabación que se va a publicar seguramente en la página del observatorio próximamente. Muchísimas gracias, magíster Álvarez. Gracias, Marina, y gracias a los participantes. Bueno, un saludo a todos y bueno, gracias por su atención. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.